Eh, en lo que estábamos conversando ayer o el día, hace unos días, el lunes, y lo que quería hablarles, siguiendo la línea de pensamiento, estamos hablando de enfermedades cardíacas, primero en bebés, las cardiopatías congénitas, y en la última clase empezamos a hablar de enfermedades cardíacas en niños, adolescentes, adultos jóvenes. Y les había mencionado que en muchos casos de estas enfermedades son de nacimiento, que pueden estar mediadas genéticamente, eh, pero en esta última parte de lo que tiene que ver con esta clase, vamos a hablar de enfermedades valvulares adquiridas. Yo les había mencionado un par de ejemplos de enfermedades valvulares congénitas, como la estenosis valvular aórtica congénita, la estenosis valvular pulmonar congénita. Ahora vamos a hablarles de enfermedades adquiridas en la niñez, adolescencia y edad adulta joven. Eh, y hay básicamente dos ejemplos aquí, que son los que tienen que ver con eso. Uno es que son básicamente dos enfermedades infectocontagiosas. Uno es la fiebre reumática y la otra que veremos después, pero que puede afectar independientemente a adultos mayores también, es la endocarditis infecciosa. Eh, en relación a la fiebre reumática, es una enfermedad inflamatoria de características infecciosas, es generada por una bacteria. Eh, Vamos a ver si podemos avanzar, y que va a producir un proceso inflamatorio inmunológico sistémico en varios órganos del cuerpo, pero donde específicamente el corazón es digamos, el más afectado, por decirlo de alguna forma, afectándose también las articulaciones, el tejido celular subcutáneo, y ese proceso inflamatorio que tiene episodios de reagudización cada vez que el paciente entra en contacto con el germen causal. Se puede producir una reagudización del proceso inflamatorio crónico que se instaló con el primer brote. Esto va a producir a nivel del endocardio, específicamente a nivel del aparato valvular del corazón, una reacción inflamatoria que va a producir cicatrización con fibrosis, engrosamiento de los velos, los va a tornar rígidos, eh, con, provocando dificultad para la coaptación o el cierre valvular. De ahí que en los estadios iniciales, y esto es importante, que lo tengan bien claro, el concepto bien claro, en los estadios iniciales de la enfermedad o de la valvulopatía reumática como tal, la válvula afectada por efecto del proceso inflamatorio se torne insuficiente, o sea que pierda la capacidad de cerrarse cuando tiene que cerrarse. Y un par de palabritas ahí de fisiología ciclo cardíaco. Por ejemplo, en la fase sistólica, la fase expulsiva o eyectiva del ciclo cardíaco, la válvula mitral, por ejemplo, es una válvula que debe permanecer cerrada, se cierra completamente para evitar que haya paso de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Y con eso se garantiza el flujo unidireccional que debe ser del ventrículo a través de la válvula aórtica, que esta sí se abre para ser expulsada la sangre hacia la raíz de la arteria aorta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce esa lesión valvular, eh, por ejemplo, a nivel de la válvula mitral, esa inflamación produce déficit de cierre o déficit de coaptación de los velos valvulares mitrales. Por consiguiente, la válvula no va a cerrar cuando tiene que cerrarse en el momento de la sístole y se va a tornar insuficiente y se va a provocar entonces flujo turbulento, perdón, que va a regurgitar o a devolverse hacia la aurícula. Y entonces ese flujo turbulento que se devuelve hacia la aurícula es lo que vamos a escuchar
en las etapas iniciales de la valvulopatía mitral, perdón, un soplo sistólico de regurgitación por fallo de coaptación de los velos valvulares. Si ese proceso inflamatorio crónico continúa, si no se da un tratamiento oportuno y continúa ese proceso inflamatorio, como en la parte final de ese proceso inflamatorio, los velos se empiezan a calcificar y terminan de engrosarse, y entonces ahora el problema que va a tener la válvula es que no va a tener fallo para la apertura. Y la apertura de la válvula mitral se da en la fase diastólica. Entonces, por consiguiente, toda la semiología, que es bastante compleja, de la estenosis valvular mitral, va a implicar la fase de llenado diastólico, en la cual por engrosamiento y calcificación de la válvula hay un impedimento para que la válvula se abra adecuadamente en la diástole y que la sangre pueda fluir normalmente de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Va a fluir una cantidad menor de sangre por unidad de tiempo, porque la válvula va a estar estenótica. Y entonces el hallazgo auscultatorio que vamos a tener por efecto del engrosamiento de la válvula, la calcificación, entre otras cosas, lo que vamos a tener es una auscultación como algo como esto. Rufut, tata, rufut, tata, rufut, tata, rufut, tata, rufut, tata, donde vamos a tener un retumbo que no es más que el paso de sangre a través de una válvula estrecha, que en este caso sería de la aurícula del ventrículo, y va a haber un chasquido de apertura. Cuando la válvula trata de abrirse, chasquea, por decirlo de alguna forma, y ese chasquido es el que nosotros escuchamos en el ritmo de Durosier, que es el nombre que tiene para representar la onomatopeya del ruido muy particular que se produce por el retumbo, el primer ruido brillante, que tiene que ver con la contracción enérgica de la aurícula para tratar de abrir esa válvula estenótica que está rígida y que está cerrada. Y entonces lo poco que abre, chasquea. Y entonces ese es el ritmo de Durosier. Entonces, en la parte más avanzada, ya le digo, del proceso inflamatorio, cuando se da la calcificación, la válvula mitral, que inicialmente era insuficiente, dependiendo de dónde la captemos, a la hora de la ocultación podemos encontrar hallazgos semiológicos que sugieran tanto insuficiencia de la válvula mitral como estenosis. Y entonces, en ese contexto, mientras termina de completarse la calcificación, por decirlo de alguna forma, ese paciente puede tener la mezcla de los dos defectos valvulares o de las dos lesiones valvulares. Y en ese contexto se le conoce como doble lesión valvular mitral. Porque hay insuficiencia y estenosis simultáneamente en la válvula afectada por la cardiopatía reumática o por la fiebre reumática. Y ese hecho de que en una misma válvula pueda coexistir dos lesiones en forma simultánea es lo que cuando usted en la clínica ausculta, examina a un paciente y encuentra elementos que sugieren que hay afectación doble en esa sola válvula, eso es característico de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática. O sea que eso es lo que va a permitir que usted clínicamente pueda inferir y sospechar que la situación que tiene el paciente es una doble lesión y la etiología, usted va a estar acertado en el 99% de los casos. En países con endemia de esta enfermedad, la etiología va a ser fiebre reumática. Lo otro que quería comentarles en relación a la afectación valvular por fiebre reumática. Así como una sola válvula puede tener doble lesión valvular, ese proceso inflamatorio crónico, infeccioso inflamatorio crónico de la fiebre reumática puede afectar simultáneamente, además de la válvula mitral, otra válvula del corazón, que puede ser la aórtica. Y por frecuencia, aprovecho también para mencionar lo siguiente, por frecuencia, la válvula más afectada por la fiebre reumática es la válvula mitral. En segundo lugar de frecuencia de afectación de válvula estaría la combinación
de afectación valvular mitral con la aorta. En tercer lugar de frecuencia estaría la afectación por válvula a nivel de la válvula aórtica, y en cuarto lugar estaría la afectación de la válvula tricúspide. Doctor, disculpe. Dígame. Sí, Brency Barón, ¿usted está compartiendo algo? Yo debo estar compartiendo, y perdone, sí, me hubieran dicho antes, yo inicialmente pensé que estaba compartiendo la... Se ve como negro. Ah, está en pausa, Pensé tiene que razón, era disculpe. Es que Sí, cuando ¿no? usted dijo que iba a hacer un par de comentarios, así que pensé que no era Discúlpeme. presentación. Sí, Doctor. no me di cuenta. Déjeme ver cómo hago aquí. Vamos a poner aquí entonces. Está en pausa. Ah, vamos a ver cómo activo esto. Vamos a detenerlo. Pues entonces vamos a volver a compartir. Sí, no me di cuenta, me disculpan. Ok, ahora sí debo estar compartiendo pantalla. Sí, doctor, ahora sí. Entonces, por suerte no había avanzado diapositiva, estaba en la misma, porque estaba explicándoles la particularidad que tiene esta enfermedad de producir lesiones simultáneas en una misma válvula, y la otra particularidad que tiene de producir lesiones en varias válvulas cardíacas, lo que se conocería como afectación o afección plurivalvular. Y cuando ustedes simultáneamente encuentran varias lesiones en varias válvulas distintas, usted puede con mucha certeza decir que la patología que puede producir eso como primera causa a nivel de Panamá es la fiebre reumática. Y les decía, pues, que la válvula más frecuentemente afectada es por estadística es la válvula mitral. En segundo lugar, la combinación de afectación mitral con afectación de válvula aórtica. En tercer lugar, la afectación de válvula aórtica exclusiva. Y en cuarto lugar, la afectación de válvula tricuspidia. Si ustedes recuerdan su anatomía, yo básicamente he mencionado 3 válvulas cardíacas. Está quedando una que no he mencionado, es la válvula pulmonar. Se ha visto que prácticamente la afectación de la válvula pulmonar, la incidencia o la frecuencia con que se afecta la válvula pulmonar por fiebre reumática es bajísima. Tan bajísima que cuando se hace el diagnóstico de valvulopatía pulmonar reumática, esos casos son reportados en la literatura. Se reportan los casos, se escribe un artículo y se reportan los casos de qué fue lo que se le encontró y cómo se le encontró el hallazgo de valvulopatía pulmonar a un paciente, porque esta válvula es la que menos se afecta por fiebre reumática. Entonces, dicho esto, recordar que en la fisiopatología de esta enfermedad, que es una enfermedad producida por una bacteria, es una enfermedad de etiología infecciosa, inflamatoria, sistémica, crónica. Esas serían las palabras que pudieran definir o resumir la definición del contexto de cómo se produce esta enfermedad. Y el germen causal que la produce, como lo pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el germen causal por excelencia de la faringitis. Enfermedad que aqueja predominantemente a la población pediátrica y adolescente. Esa es la población susceptible. De ahí que los primeros brotes de la enfermedad se den a esas edades, entre los 5 y 15 años de edad, es donde más pacientes pueden tener con brotes de fiebre reumática, lo cual no quiere decir que usted de repente encuentre un paciente de 18, 20, 21 años, adulto joven, con un primer brote de fiebre reumática. Puede presentarse. Y en este grupo de población se ha encontrado que hay una alteración genética que predispone a que esta situación se dé y los hace susceptibles. Además de eso, hay condiciones externas que favorecen que esta enfermedad se dé, y se dé en forma repetida. Hacinamiento, bajo nivel social y socioeconómico, poco acceso a atención médica, poco acceso a tratamiento antibiótico, que sería el tratamiento principal, primario, por decirlo de alguna forma,
para tratar esta enfermedad infecciosa, con lo cual podemos, una vez erradicamos el germen, podemos reducir el riesgo de que se haga inflamatoria crónica y que afecte en forma permanente el endocardio y el aparato valvular del corazón. Entonces, dicho esto, también podemos agregar, ay caramba, ¿qué pasó? Dicho esto, también podemos agregar que, sigo compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, están viendo la pantalla, que es la causa número 1 de valvulopatías adquiridas en países en vías de desarrollo. Una enfermedad asociada a nivel socioeconómico bajo, a países en vías de desarrollo, países de tercer mundo. Y más o menos la incidencia está entre 20 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Pareciera un número bajo, pero si usted los va acumulando todos, porque en su mayoría todos van haciendo reacciones, brotes repetidos de la enfermedad, podemos encontrar una población importante afectada en forma crónica por la bacteria que produce la fiebre reumática. Lamentablemente en Panamá, yo pienso y pensamos que no la estamos diagnosticando con la frecuencia que debemos diagnosticarla, que es más frecuente de lo que realmente estamos viendo. Y el fallo puede estar a nivel de atención primaria y a nivel de los consultorios de pediatría, porque esta enfermedad también tiene una particularidad. Se puede convertir en la gran imitadora y si usted no está pensando en ella, no hace el diagnóstico. Entonces, eso permite que la enfermedad se dé y se inicie todo el ciclo de brote, rebrote, reagudización, nuevo episodio de contagio con el germen, más lesión a nivel del endocardio, produciendo lesiones permanentes a nivel valvulares, que son las que vamos a ver posteriormente. Lamentablemente, en muchos casos lo que sucede es que se hace el diagnóstico de valvulopatía reumática años después de probablemente los ataques iniciales de la fiebre reumática. Entonces, prácticamente estamos diagnosticando ya una enfermedad avanzada, donde ya vemos las consecuencias prácticamente de lo que sucede. Y aquí les puedo mostrar un corte, una foto de un corte donde, aquí está, donde estos engrosamientos en el endocardio, ahí a nivel de la válvula cardíaca, esos engrosamientos son los llamados nódulos de Achoff, que no son más que reflejos del proceso inflamatorio que se está dando a nivel del mismo aparato valvular, produciendo rigidez inicialmente, fallo de coaptación y posteriormente déficit de apertura, cuando además de la fibrosis se da calcificación del aparato valvular o de las válvulas de la válvula cardíaca. Y les decía que puede ser la gran imitadora porque el cuadro clínico puede simular muchas enfermedades. Como lo pueden ver ustedes aquí, básicamente el cuadro clínico está dado por dolores musculares, malestar general, debilidad, hiporexia, fiebre vespertina, y estaría en relación a un episodio de faringoamigdalitis que se presentó 2-3 semanas antes. Y la faringoamigdalitis pudiera ser algo como esto que les estoy mostrando aquí en la diapositiva, con sus parches algodonosos de exudado mediado por la infección estreptocóxica. Que este es el momento en la fase aguda donde uno oportunamente tiene que dar tratamiento específico para la erradicación del germen, tratamiento antibiótico específico para la erradicación del germen a nivel de la faringe. Y como les decía, como es la gran imitadora, usted tiene que pensar en ella, y afortunadamente se han elaborado criterios mayores y menores que permiten, pues, cuando usted los busca y los va encontrando y recopilando esos criterios, le permiten, pues, tener elementos que sustentarían su diagnóstico de fiebre reumática. Y los criterios mayores básicamente son carditis, que vendría siendo inflamación de alguna de las capas histológicas del corazón, el endocardio, miocardio o pericardio, produciéndose endocarditis reumática, miocarditis reumática, pericarditis reumática. Poliartritis, inflamación articular
múltiple, migratoria, que es la característica de la fiebre reumática, movimientos incoordinados de brazos y piernas, de cuerpo en general, lo que se conoce como la corea, lesiones cutáneas como el eritema marginado y tumoraciones o nodulaciones subcutáneas. El hallazgo de alguno de estos criterios va reforzando o apoyando la posibilidad diagnóstica de fiebre reumática, son los criterios mayores, y estas son las lesiones del eritema marginado, que son lesiones maculares, eritematosas, como dice el nombre, que se pueden ubicar a nivel del tronco y parte superior del cuerpo, y pueden tener apariencia de anillo o de serpiente. Los nódulos subcutáneos se pueden palpar, como lo ven aquí en la diapositiva a nivel de la articulación, aunque también son criterios diagnósticos mayores de la enfermedad. Los criterios menores, como les decía, movimientos incoordinados, inestabilidad emocional, movimientos convulsivos, descoordinados de cara, pies, manos. Cuando usted llega a ver un caso de esos, no se lo va a olvidar nunca. Yo lamentablemente no he visto ninguno de movimientos de Corea, que hacen el diagnóstico por un criterio mayor de fiebre reumática, pero está descrito tal como se los he mencionado aquí en la diapositiva, y también hay criterios menores para el diagnóstico. Fiebre, dolor articular. Dolor como criterio menor, la inflamación articular es criterio mayor, ojo con eso. En las pruebas de laboratorio, velocidad y procedimentación elevada, si usted logra aislar, cultivar el germen de la faringe, y usted se encuentra que aísla el estreptococo beta hemolítico del grupo A, entonces estamos hablando de que tiene el agente etiológico y tiene un criterio menor e importante para el diagnóstico. Igualmente las pruebas serológicas, si usted hace títulos de antiestreptolicina O, lo que se llama el ASTO, o determina los niveles de proteína C reactiva, los cuales se encuentran elevados, eso también es un criterio menor positivo que apoya el diagnóstico. Y a nivel del electrocardiograma, un dato que sugeriría carditis podría ser, y es indirecto, podría ser la presencia de un intervalo PR prolongado. Así que con la conjunción de criterios mayores y menores usted puede hacer el diagnóstico, y básicamente hay dos formas. Si usted encuentra dos criterios mayores, ya estaría el diagnóstico. O por el contrario, se encuentra uno mayor y dos menores, con eso también se favorece la formulación del diagnóstico de fiebre reumática. En relación a la carditis, como les decía, básicamente se refiere a la inflamación que se produce en endocardio, miocardio, pericardio. Y a nivel valvular, del endocardio valvular, se produce lo que se conoce la valvulitis, que es la inflamación y en la cual se empiezan a aparecer los nódulos de Achoff. Mediado todo esto por la cicatrización de las comisuras, la fibrosis que se produce de la retracción de los bordes y fusión de las comisuras, lo cual va a hacer que eventualmente, fusión de las cuerdas tendinosas, lo cual va a hacer que eventualmente haya fallo de coaptación y que la lesión valvular inicial sea la insuficiencia mitral, o la insuficiencia valvular, por decirlo algo. Cuando se den brotes repetidos y o que el proceso inflamatorio continúe porque no se está dando tratamiento antiinflamatorio, entonces se va a completar toda la reacción inflamatoria y todo el proceso con calcificación y más engrosamiento de los velos valvulares, lo cual va a llevar a que esa válvula, que inicialmente era insuficiente, llegue a un punto donde tengamos la doble lesión, tanto estenosis como insuficiencia, y si sigue avanzando el proceso vamos a tener entonces una estenosis valvular pura, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución que tenga y de la agresividad del proceso inflamatorio y de la frecuencia de los brotes de fiebre reumática. De ahí que, conociendo esto, el tratamiento va a estar, el pilar fundamental del tratamiento va a estar a nivel de antibióticos para erradicar el estreptococo o erradicar el germen causal. El segundo pilar de tratamiento es la reducción de la inflamación, dando medicación antiinflamatoria como por ejemplo salicilatos, o en los casos donde usted considere que el proceso inflamatorio es más severo, va a haber que considerar dar tratamiento esteroide. Y a la vez tratar las complicaciones. Por brote de fiebre reumática aguda puede haber como complicación un cuadro de insuficiencia cardíaca, que va a requerir tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca. La buena noticia es que
1 de cada 10 pacientes son los que van a tener un daño profundo valvular en el primer ataque y serían los que se complicaría muy precozmente. El resto se recupera, pero si no hacemos lo que les mencioné arriba, de completar el tratamiento antibiótico, de atacar la inflamación, esa inflamación entonces se va a perpetuar y va a seguir produciéndose el daño a nivel valvular. Eso en relación a la fiebre reumática. Hay otra enfermedad que ataca a la población relativamente joven, no tanto adolescentes, sino adulto joven, 30 y pico, 40 años, y es una enfermedad sistémica de etiología no conocida aún, que es la amiloidosis. En esta entidad se producen depósitos de sustancia proteica en diferentes tejidos y órganos del cuerpo, siendo uno de ellos el tejido subcutáneo, el otro a nivel de sistema nervioso, a nivel de sistema cardiovascular o específicamente a nivel del corazón, depósitos de amiloide a nivel del hígado, depósitos de amiloide a nivel de riñón, por lo que esta es una enfermedad que tiene múltiples formas de presentación dependiendo de cuál sea el órgano principalmente más afectado. Como les decía, afecta principalmente a personas mayores de 40 años más o menos, que todavía se considera adulto joven, y de predominio de sexo masculino, lo cual no quiere decir que no se presenten en pacientes de sexo femenino. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es un poquito difícil, hay que pensar en la enfermedad. Si usted no piensa en la enfermedad, no va a hacer el diagnóstico, por la múltiple forma de presentación que tiene, como ya le acabo de mencionar. Y el diagnóstico se hace básicamente tomando muestras de tejido en las cuales usted pueda, a través de tinciones de patología con el patólogo, demostrar los depósitos de amiloide en los tejidos de los diferentes órganos afectados. De ahí que hay variantes de presentación, como les había dicho, la amiloidosis primaria, en la cual está asociada a una enfermedad hematológica que es el mieloma múltiple. También hay amiloidosis secundaria reactiva y también está la amiloidosis familiar, en la cual hay un componente genético hereditario que predispone a la enfermedad, donde hay afectación sobre todo a nivel del sistema nervioso. Así que el cuadro clínico, como les había dicho, va a depender del órgano o sistema que esté mayormente afectado. Pueden ser cuadros clínicos muy solapados, muy difíciles de encasillar dentro de un diagnóstico, por eso les decía que hay que pensar en la enfermedad. Pudiendo haber manifestaciones neurológicas, como por ejemplo enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. En esos pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer de inicio temprano había que hacer el diagnóstico diferencial de si la causa es por depósito de amiloide. Enfermedad polineuropática, afectación de la vista. En pacientes jóvenes hay que buscar la posibilidad de amiloidosis. Manifestaciones endocrinológicas, como ustedes pueden ver, afecta al sistema nervioso, sistema endocrinológico, produciendo a nivel de la suprarrenal la enfermedad de Addison o inflamación de las tiroides. Así que el diagnóstico diferencial siempre hay que tener esta entidad dentro del diagnóstico de enfermedad, dentro del diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Manifestaciones respiratorias, como por ejemplo enfermedades obstructivas, atelectasia, patrón restrictivo pulmonar. Detrás de todo eso hay que buscar la posibilidad de que haya amiloidosis que afecte el sistema respiratorio. Y a nivel cutáneo, como les decía, puedan haber máculas pruriginosas en cara, tronco y extremidades. Síndrome anosacral con máculas hiperpigmentadas. Vitiligo, ojo, pacientes que tienen vitiligo, había que hacer también el diagnóstico diferencial, buscar y descartar la posibilidad de que concomitantemente con el vitiligo haya amiloidosis. Y así hay también manifestaciones digestivas, ojo, con esas manifestaciones digestivas, engrosamiento de la lengua, trastornos de motilidad del tubo digestivo, por ejemplo, a enfermedad por acalasia a nivel del esófago, afectación hepática, que produzca hipertensión pulmonar. Si ustedes encuentran clínica que sugiera hipertensión pulmonar, dentro del diagnóstico diferencial está lo más frecuente cirrosis hepática, que sería lo más frecuente a buscar, pero también mantener en el diagnóstico diferencial la amiloidosis. Y así también hay manifestaciones renales, que es uno de los órganos más frecuentemente afectados, con afectación glomerular que va a producir síndrome nefrótico con pérdida de proteínas por la orina, que va a producir deterioro renal hacia insuficiencia renal. A nivel cardiovascular,
que es lo que, digamos, nos ocupa, pero les hago mención de todas estas manifestaciones previas porque esta es una enfermedad que tiene múltiples formas de presentación. A nivel cardiovascular, lo que vamos a tener es depósito de amiloide a nivel de músculo cardíaco produciendo hipertrofia de ese músculo cardíaco con rigidez de las paredes produciendo restricción para el llenado, lo que se conocería como la miocardiopatía restrictiva. Paciente que usted esté diagnosticando miocardiopatía restrictiva, usted tiene que hacer el diagnóstico diferencial y definir si la causa es por amiloide. Pacientes que hacen insuficiencia cardíaca, como les voy a decir y quizás les dije en algún momento, después que usted haga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, usted tiene que preguntarse por qué el paciente hizo insuficiencia cardíaca. Y una de las causas dentro del diagnóstico diferencial de insuficiencia cardíaca es la amiloidosis cardíaca. Alteración del sistema nervioso, lo que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, puede provocar hipotensiones ortostáticas de causas no de un paciente joven que curse con hipotensión ortostática, lipotimia, y uno no encuentra la causa y detrás de eso lo que hay es amiloidosis que está afectando los centros del sistema nervioso central. Y a nivel específico, cardiológico, a nivel del sistema de conducción, podemos tener un paciente que tenga arritmias en paciente joven, trastorno de conducción auriculoventricular, incluso llegando a bloqueos auriculoventriculares avanzados en pacientes jóvenes. Cuando usted haga el diagnóstico de eso, hay que buscar la causa y descartar que no haya una amiloidosis de base como agente etiológico o causal de ese trastorno del sistema eléctrico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como les había dicho, pensando en él. Y en los casos donde hay sospechas se pueden tomar biopsias buscando los depósitos de amiloide. La más frecuente que se hace es tomar biopsia de piel que incluya grasa subcutánea buscando esos depósitos de amiloide. Y a nivel de electrocardiograma con bajo voltaje generalizado. Cuando eso suceda, y si hay con presencia de trastorno de conducción auriculoventricular en un paciente joven, ojo, piense en el diagnóstico y pida la batería de exámenes necesarios para corroborarlo. Dentro de la batería de exámenes estaría el ecocardiograma y en los centros más avanzados que cuentan con esa ventaja, la biopsia endomiocárdica que toma muestra de tejido y una vez que sea revisado por el patólogo se pueden encontrar los depósitos de amiloide a nivel del tejido muscular cardíaco, que ayudarían para parece que se fue el internet. Voy a tener que volver a compartir pantalla porque creo que todo se perdió. Déjenme buscar aquí. Compartir pantalla. Ajá, estamos compartiendo. Se fue también. Ajá. Voy a tratar de entrar también por acá para ver si. Mientras se mantenga el internet, les decía que se puede producir fallo del órgano mayormente afectado, teniendo entonces como complicación falla renal, que es el estadio más avanzado de la enfermedad renal,
falla cardíaca, el estadio más avanzado en la enfermedad cardíaca, y a nivel respiratorio, falla respiratoria, insuficiencia respiratoria. Recording in progress. A ver, ok, entré también por el otro dispositivo. Y la idea es ver si, por ejemplo, me saca el computador, yo trataría de seguir hablándoles entonces por el dispositivo móvil, pero creo que aquí la jugada que había que hacer es cambiar de anfitrión, yo creo, ¿verdad? De repente que alguien de ustedes sea el anfitrión, no sé cómo se hace eso. O seguimos así de esa forma, no sé si se puede. Ok, sigamos pues. Esas serían las complicaciones. Y creo que esta es la última diapositiva. Creo que hay un retorno. Voy a tratar de ver cómo hago. Yo lo escucho sin feedback. Sin feedback, ok. Entonces seguimos. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí, ahora sí se escucha con feedback. Sí, con feedback ahora. Ok. Ah, caramba. Es que ahora está bien. Ver. ¿Y ahora? ¿Ahora? Tiene razón. Tenía el micrófono encendido del otro lado. Ahora, yo creo que ahora sí se fue el feedback. El tratamiento básicamente es tratar de inmunosuprimir o suprimir el sistema inmunológico. Y en los casos en los cuales hay afectación severísima de un órgano, va a haber que considerar trasplante de órgano. Si hay afectación severa del corazón, va a haber que considerar trasplante cardíaco. Si hay afectación severa de riñón, va a haber que considerar trasplante de riñón como tratamiento de la amiloidosis en general. Pues se recuerda a la enfermedad que, como les había dicho, es una enfermedad sistémica y que lamentablemente todavía no conocemos la etiología exacta de la enfermedad. Así que esto sería en relación a enfermedades cardíacas que afectan población relativamente joven. Y como les decía el otro día, me los estoy llevando por grupos de edad para que más o menos tengan una idea de cuáles son las enfermedades más frecuentes que se pueden encontrar de acuerdo al grupo de edad. A continuación, en los próximos minutos, voy a hablarles de una enfermedad que quizás sea una de las más frecuentes con las cuales ustedes se van a encontrar en su práctica como interno, como médico de atención primaria y o como médicos que hagan residencia o especialistas. Todo aquel médico que atienda pacientes se va a topar con esta enfermedad. Y mientras estén ustedes en fase de formación o sean médicos de atención primaria, esta enfermedad, la hipertensión arterial, es una enfermedad en la cual hay que prestarle mucha atención porque es una enfermedad que hay que conocer bien su fisiopatología, qué lo produce, cómo se trata por la gran prevalencia que tiene. Es una enfermedad crónica de etiología que aún no se ha podido dilucidar, etiología desconocida en un 90% de los casos. De ahí que se le etiquete hipertensión arterial esencial en el 90% de los casos. Y básicamente, para ir adentrándonos en este tema, yo les trataría de definir en una forma muy sencilla qué es lo que es la presión arterial. La presión arterial no es más que la fuerza con que la sangre fluye a través de las paredes arteriales. Y eso está mediado básicamente por dos cosas. El bombeo de sangre del corazón y la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos a el flujo de la sangre. Lo que busca esto es, con el bombeo, irrigar a todos los tejidos y con la resistencia, proteger a los diferentes órganos de una presión arterial muy elevada que pueda producir lesión o daño de órganos. Antes de que se desarrolle la enfermedad, se pudiera decir que el paciente tiene todos sus mecanismos regulatorios de presión arterial funcionando en forma adecuada.
y que la causa que produce que estos mecanismos de compensación de la presión arterial empiecen a fallar no se conoce. Lo que sí se sabe es que estos mecanismos compensatorios, lo que tiene que ver con la regulación de la fuerza de contracción, del gasto cardíaco, la regulación de la frecuencia cardíaca, la regulación del tono vascular, todos estos mecanismos regulatorios que en condiciones normales a un paciente sano sin hipertensión funcionan a cabalidad. Hay una situación que todavía no conocemos, que es la que empieza a provocar que estos mecanismos compensatorios o mecanismos regulatorios empiecen a disfuncionar, y cuando empieza a disfuncionar uno, empiezan a disfuncionar en cadena los sistemas, los mecanismos regulatorios que van a llevar a que a la postre el paciente llegue a desarrollar hipertensión. Y les decía que en la regulación de la presión arterial, básicamente, a manera de una ecuación matemática, hay dos factores involucrados, como les decía, lo que tiene que ver con la bomba de corazón para generar gasto cardíaco y lo que tiene que ver con la resistencia vascular para que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos de toda la vasculatura del cuerpo. Entonces son los dos parámetros, los dos factores que tienen que ver con la presión arterial. Y les decía que en forma normal la presión arterial tiene fluctuaciones fisiológicas a lo largo del día, como muy similares a las mareas, que a una hora del día hay subida de marea y a otra hora del día hay bajada de marea. En condiciones normales, la presión arterial amanece en un nivel bajo en la primera hora de la mañana y en el transcurso de la mañana normalmente empieza a subir, alcanzando su nivel más alto alrededor de mediodía, primeras horas de la tarde. De ahí empieza a descender nuevamente la presión arterial, alcanzando su nivel más bajo en las horas de la noche y horas de la madrugada. Y ese ciclo se repite diariamente en lo que se conoce como el ciclo o el ritmo circadiano de la presión arterial. Y así funcionamos normalmente la mayoría de los pacientes, hasta que empiezan a fallar los mecanismos regulatorios, como les había mencionado, y entonces empezamos a tener presiones más altas de lo que debíamos tener. Y cuando ya la presión se mantiene alta en forma sostenida, ya estamos hablando entonces de que ya se instaló la hipertensión arterial en el paciente. Y en ese caso, ese ritmo circadiano también se va a ver afectado, alcanzando niveles más altos de lo que es aceptable como normal a diferentes horas del día, incluyendo elevación de presión en horas de la tarde y en horas de la noche, según el patrón que tenga o el nivel de desajuste que tenga el paciente de su ritmo circadiano. Y hay que decir que esa presión se modifica, varía a lo largo de todo el día y se modifica dependiendo de varias situaciones. El estado emocional del paciente, la presencia de estrés, hace que la presión fluctúe hacia arriba, hacia la alta. Dolor físico también hace que, como respuesta a ese dolor corporal, hay un aumento de los niveles de presión arterial. También por efecto de la alimentación, una ingesta exagerada de sal va a provocar secundariamente que aumente el volumen circulante, y al aumentar el volumen circulante, el corazón va a tener que bombear más ese volumen circulante, provocando que haya un aumento del gasto cardíaco, y por ese mecanismo la presión arterial va a subir. Entonces, todas estas cosas van a hacer que al final las cifras de presión arterial elevada se mantengan en forma sostenida y el paciente tener niveles de presión arterial elevados en forma sostenida. Y esto se ha visto que a nivel epidemiológico empieza a suceder alrededor de los 40 años de edad. Sin embargo, tengo que decirle que en los últimos años hay una tendencia a que los pacientes empiecen a desarrollar hipertensión a edades más tempranas, a los 30, a los 20 y tantos años. Yo he tenido pacientes con hipertensión arterial diagnosticada que le encontramos niveles de presión arterial elevados en forma sostenida a diferentes horas del día en diferentes tomas. Entonces se concluye que el paciente tiene hipertensión arterial. Entonces estamos encontrando pacientes cada vez más jóvenes con la hipertensión arterial, y también se ha encontrado dentro de los factores contribuyentes a desarrollar hipertensión la herencia familiar, alteraciones genéticas que van a predisponer a que el paciente desarrolle
hipertensión arterial. Entonces, unas palabras de cuáles son los mecanismos regulatorios de la presión arterial a manera rápida, para que los tengan. Está relacionado con los vasos sanguíneos, el lecho vascular, el tono vascular, que va a estar mediado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, o lo que sería sistema nervioso vegetativo, con la liberación de hormonas catecolaminérgicas que tienen un papel importantísimo para provocar vasoconstricción y aumentar el gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca aumentada, que hace que el gasto cardíaco aumente. Otro mecanismo regulatorio va a estar a nivel del riñón, que es un órgano regulatorio de la presión arterial por excelencia. Y aquí sucede algo importante. Si el riñón tiene alguna enfermedad, por ejemplo, enfermedad poliquística renal, por ejemplo, que afecta a la función del riñón, esa enfermedad congénita en forma secundaria va a hacer que la regulación del riñón en la presión arterial se vea afectada, provocando entonces que el paciente empiece a manejar cifras más elevadas de presión de lo que normalmente debiera tener. Y a nivel renal y a nivel del sistémico, hay un sistema regulatorio de la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también juega un papel fundamental en el tono vascular, en el equilibrio de líquidos y electrolitos a nivel intravascular, que también va a favorecer cuando empiece a desajustarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a ver afectado por ese mecanismo también el control de la presión arterial, provocando que se dé la hipertensión. Y también la contractibilidad del miocardio también influye. Realmente se ha visto que en la génesis, en el origen de la hipertensión, se han encontrado múltiples factores que van a favorecer que desencadene el desarrollo de la hipertensión, pero todavía no hemos encontrado la causa básica o fundamental que lo provoca. Es que dentro de la definición de hipertensión arterial se dice que es una enfermedad crónica que no se puede curar, que se controla básicamente. Y entonces, hablando de cada uno de estos sistemas regulatorios, a nivel de los lechos vasculares hay sustancias que se liberan o se sintetizan en el endotelio y que se liberan hacia el torrente sanguíneo, que tienen un efecto vasoconstrictor, vasodilatador, como por ejemplo óxido nítrico de endotelina, y las prostaciclinas, que tienen un efecto vasoconstrictor. La endotelina también tiene un efecto vasoconstrictor, y en ese rejuego de una sustancia con la otra se logra el balance del tono vascular, pero cuando se desajustó eso, se va a perder el balance del tono vascular y la balanza se va a inclinar hacia vasoconstricción con aumento de resistencia vascular periférica y por consiguiente con niveles elevados de presión que van a provocar hipertensión arterial sostenida. Ya hablamos algo del sistema nervioso vegetativo y su producción y participación con la síntesis y liberación de catecolaminas y sus efectos a diferentes órganos del cuerpo. A nivel renal, el exceso de catecolaminas va a producir que se retenga sodio, lo cual va a aumentar secundariamente el volumen circulante, que va a aumentar el gasto cardíaco, por un lado, y por otro lado se va a favorecer la liberación de renina, mediadores y precursores que van a participar de angiotensina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a, y por consiguiente se va a perder el ajuste que haría el sistema renina-angiotensina-aldosterona en condiciones normales. Así que el riñón, como les decía, si el riñón no esté participando en el origen de la hipertensión y que no esté participando en la causa de la hipertensión, sí sucede algo. Si tenemos un paciente hipertenso, en los niveles elevados de presión arterial producen un daño anatómico, estructural y funcional del riñón, que a la postre van a llevar a que ese riñón no funcione al 100% y pierda la capacidad de regular la presión. Entonces, la hipertensión produce daño renal que hace que el riñón pierda la capacidad de regular la presión, entonces se produce más hipertensión, o sea que estamos en un círculo vicioso. Más hipertensión produce daño renal, más daño renal produce hipertensión. Se pierde la regulación del volumen circulante, se pierde la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se pierde la síntesis de sustancias vasodilatadoras, favoreciendo, privilegiando más la síntesis de sustancias vasoconstrictoras.
mediado por eso. Y aquí en este esquema le pongo cómo en diferentes áreas del cuerpo se sintetizan los diferentes componentes del sistema de renina y angiotensina, aldosterona. La renina se sintetiza, a nivel de riñón. Me volvió a sacar el internet. Déjeme volver a compartir pantalla. ¿Qué problema con internet? Yo no sé si ustedes están teniendo problemas en sus casas, pero parece que en la mía sí. Ha estado fallando desde que empezamos prácticamente. Y entonces así ustedes pueden ver cómo se van formando los metabolitos precursores hacia angiotensina y hacia los. La angiotensina es un mediador, un metabolito que va a actuar a diferentes receptores, el AT1 y el AT2. A nivel de los receptores AT1 lo que se produce es vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular y favoreciendo la hipertensión, y se produce la retención de sodio y agua, que va a favorecer aumento de la volemia, que va a llevar a aumento del gasto cardíaco. O sea que por ese mecanismo podemos ver, como estamos viendo en la diapositiva, favorecer a que tengamos más hipertensión y por consiguiente más ajuste. La angiotensina va a provocar más liberación de testosterona, que va a provocar más retención de sodio también y agua, como ven en la diapositiva. Está la actividad adrenérgica, la síntesis de catecolaminas también, o sea que es vicioso, donde se interconectan todos los mecanismos precursores de enfermedad cuando se pierde el funcionamiento normal. Y entonces, para definirlo, como les decía, hipertensión no es más crónica, no transmisible, que no se conoce la causa básica fundamental. Se está postulando la etiología de múltiples factores. Por lo menos, por un lado se dice que hay un factor que desencadena el desajuste de múltiples factores de regulación, o se postula que hay múltiples factores que tienen que ver para que la enfermedad se desarrolle. En su gran mayoría, la hipertensión arterial no produce síntomas, es totalmente asintomática. El paciente anda por la calle caminando sin ninguna molestia y anda con la presión alta. De ahí que por eso se le conozca como el enemigo silencioso en la gran mayoría de los casos. Y el debut de la enfermedad puede darse cuando el paciente tiene o cursa con una complicación que puede ser una enfermedad cerebrovascular, un ataque cardíaco, afectación ocular con ceguera súbita, por ejemplo, o afectación renal con falla renal aguda. O sea, que pueda debutar con las complicaciones, y cuando vamos a ver dentro de la evaluación encontramos que el paciente tiene la presión excesivamente o exageradamente alta. Como les decía, en el concepto se pierde el equilibrio que hay entre los sistemas que tienen que ver con la vasodilatación y la vasoconstricción, llevando como consecuencia aumento de la presión arterial, que va a afectar dicho aumento órganos básicos y fundamentales como son, ya, y aquí aprovecho para introducir el concepto de los órganos blancos en hipertensión: cerebro, retina, corazón y riñón. Son órganos blancos que van a ver mucho más afectados por efectos de la hipertensión. Esta condición se cataloga como una enfermedad, y la única forma que tenemos para el diagnóstico, ya que en la mayoría de los casos cursa sin ningún síntoma o sin ningún cuadro físico, cuadro clínico que pudiera orientar hacia el diagnóstico, la única forma de definir el diagnóstico es a través de la toma de la presión arterial en los pacientes. Y la toma sería en tres determinaciones de presión arterial separadas unas de otras, sobre todo en los casos en los cuales la presión arterial no está tan elevada, es lo que va a permitir concluir el diagnóstico de hipertensión arterial. La otra forma en que se hace el diagnóstico es cuando la presión se encuentre supremamente elevada, por arriba de 160-100, como veremos más adelante. En un mismo día, si usted le toma varias veces la presión a un paciente y la presión persiste estando elevada, 160-100, ya con eso usted tiene criterios para el diagnóstico de hipertensión arterial, y ese paciente va a requerir que usted, además de las medidas de tratamiento no farmacológicas, como veremos más adelante, usted inicie tratamiento farmacológico para ir controlando la presión arterial de su paciente, para evitar las secuelas y las complicaciones que se producen por efecto de la hipertensión.
exageradamente alta. Como les decía, para que la real alta se dé, lo que vamos a tener es pérdida de la regulatorio, como ya hemos visto. Y que tiene un carácter familiar, lo cual sugiere que haya genes que van a afectar o favorecer la aparición de la enfermedad. Donde básicamente lo que vamos a tener es una lesión vascular por efecto de la cifra de presión elevadísima que va a producir lesión del endotelio y afectación de síntesis de sustancias vasoactivas, y va a haber también endurecimiento de la pared vascular que va a provocar lo que se conoce como endotelio vascular modificado, y vamos a tener una sostenida hipertensión, y entonces a partir de ese momento vamos a empezar a ver las complicaciones en el paciente que padezca hipertensión. Por el remodelado vascular, lo que vamos a tener es aumento de inflamación, de estrés oxidativo, liberación de radicales libres, empeorar la situación a nivel intravascular y a nivel intracelular, produciendo muerte celular programada, reemplazo de células por fibroblastos, lo cual va a producir engrosamiento de la pared vascular y va a producir también tendencia hacia vasoconstricción. Y a la postre, por ese mecanismo, lo que se va a producir es la lesión de los órganos blancos que ya les he mencionado. Aquí a nivel del sistema nervioso simpático, por el desajuste de este sistema, va a haber liberación exagerada de norepinefrina, de catecolaminas, que van a afectar a diferentes niveles, aumentando el gasto cardíaco, aumentando la presión por efecto de aumento de resistencia vascular, afectando la regulación a nivel renal y aumentando las resistencias vasculares en todo el cuerpo, con lo cual se va a elevar la presión. Y esto lo comentamos ya cuando hay una ingesta elevada de sodio. Finalmente lo que se va a provocar es aumento de volumen intravascular, aumento de volumen circulante, y por ese mecanismo se va a producir aumento de la presión mediado por aumento del gasto cardíaco. Así que el sodio juega un papel fundamental en la fisiopatología de la enfermedad, y por consiguiente forma parte de las recomendaciones de tratamiento significativa de la ingesta de sodio como medida necesaria para lograr optimizar el control de la presión arterial. Como les decía, el diagnóstico se únicamente, en la mayoría de los casos, porque no hay síntomas, con la toma de la presión arterial, y hay un nivel arbitrario por el cual por arriba de ese valor se considera que el paciente tiene hipertensión, y ese nivel arbitrario es básicamente 140/90. Si su paciente tiene en forma repetida, en diferentes tomas, 140/90, 140/90, 140/90, o más incluso, 150/90, 160/90, 160/100, en forma repetida, o sea que el patrón de los niveles de presión por arriba de este punto de corte, que es 140/90, que es un punto de corte arbitrario, de acuerdo a los paneles de expertos que se reunieron en la de cardiología. Si los valores están por arriba de ese valor, igual, entonces en dos ocasiones distintas por lo menos, entonces se considera, y a continuación, de hecho, el diagnóstico de hipertensión en forma simultánea, el médico que haga el diagnóstico tiene que hacer el examen físico necesario para ir buscando afectación de órganos blancos. Si el médico encuentra evidencia de afectación de órganos blancos, eso todavía más apoya el diagnóstico de que en efecto la gente tiene hipertensión, aun cuando las cifras de presión no sean tan elevadas. Apoyaría el diagnóstico, y de paso también sirve de pronóstico para considerar a ese paciente como un hipertenso de alto riesgo, porque ya tiene niveles elevados de afectación de órganos blancos o signo de daño a órganos blancos. Entonces, en la historia clínica es importante el paciente al momento del diagnóstico. Y esto es importante porque lo clásico es que hagamos el diagnóstico en la edad de adultos jóvenes de 40 años. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en los extremos de la vida, los muy jóvenes o los muy ancianos, en los cuales se hace el diagnóstico de hipertensión por primera vez. En los extremos de la vida, dato, si usted diagnostica hipertensión en un paciente joven, puede ser menor de 30 años, 25 años o menos, usted estaría obligado a buscar causas secundarias de hipertensión. Y lo mismo sería
Si usted diagnostica material por primera vez en un paciente de 80, 85 años, al extremo de la vida, si toda su vida se mantuvo normotenso o niveles de presión normal y súbitamente se le encuentra hipertensión en un paciente añoso, usted estaría obligado a buscar causas secundarias. Entonces, como le decía en la historia, lo clásico es que el paciente no sienta ningún síntoma alguno. En algunos casos, el paciente siente cefalea frontal, cefalea nucal, occipital. De repente puede sentir sensación de visión borrosa, sensación de mareo, que son síntomas inespecíficos que pueden sugerir cualquier enfermedad. No son patognomónicos para el diagnóstico de hipertensión, así que el diagnóstico, como le digo, la presencia de síntomas si en la historia de debilidad, lipotimia, síncope, como el productor de aldosterona, y que diagnostica eso y se extirpa ese tumor, si se diagnostica de presión arterial y no requiere tratamiento. Pero si se diagnostica en forma más tardía, es probable que aún corrigiendo la causa primaria, quede con algún grado de hipertensión y que requiera algún tipo de tratamiento antihipertensivo. De lo que se vaya encontrando en cada paciente individual. Igualmente, en la historia pueden sugerir datos que eran descargas adrenérgicas intermitentes, sudoración, palpitaciones. Cuando se dan esos episodios intermitentes, usted debe considerar la posibilidad de probablemente liberación intermitente de catecolaminas y por consiguiente puede haber tumor productor de catecolaminas, lo que sería un feocromocitoma como causa secundaria de hipertensión. Así que todas estas cosas hay que buscarlas. A nivel del examen físico de un paciente que usted está diagnosticando hipertensión, datos como por ejemplo palidez de piel y tegumentos que sugieran síndrome anémico, eso en un hipertenso debe hacer considerar la posibilidad de que haya afectación renal, porque a nivel de riñón se sintetiza la hormona que tiene que ver con la producción de glóbulos rojos, que es la eritropoyetina. Si el riñón está disfuncionando, es probable que se vea afectado la síntesis y por consiguiente el paciente, además de la hipertensión, tenga síndrome anémico por esa razón. Si usted también en el examen físico encuentra un soplo sistólico o continuo a nivel de la usted debe considerar el diagnóstico de coartación de la aorta como causa secundaria de si por el contrario usted encuentra en el examen físico soplo sistólico a nivel de carótida o a nivel de arteria o ausencia de pulsos radiales, entonces la posibilidad de arteritis, de Takayasu, que es una enfermedad inflamatoria que ataca principalmente los vasos sanguíneos, produciendo engrosamiento de la pared y afectación del lecho vascular, produciendo entonces ausencia de pulso en algunos lugares del cuerpo. Y esa ausencia de pulso puede estar dada por la arteritis de Takayasu, que se conoce también como enfermedad sin pulso. Si usted cuando está examinando el abdomen del paciente, usted encuentra que hay un soplo sistólico en abdomen alto o en región lumbar, considera la posibilidad de que ese paciente pueda tener una estenosis de arteria renal y que esa estenosis de arteria renal sea la causa de la hipertensión. Si también en su examen físico usted encuentra ausencia de pulsos femorales en las extremidades inferiores, diferencia de presión entre el brazo derecho y el brazo donde la presión más alta la va a tener derecho y la presión más baja va a estar en el brazo izquierdo y que la diferencia de 20 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro con ausencia de femoral y o también hipodesarrollo de extremidades inferiores, entonces en ese paciente usted tiene que considerar el diagnóstico clínico de coartación de la aorta y que la coartación de la aorta pudiera ser secundaria de esa hipertensión arterial. O sea que hay que estar atento cuando se hace el examen físico buscando esos pequeños datos que pudieran orientar hacia la causa secundaria. Importante, en cada paciente hipertenso que usted haga el diagnóstico, tratar de tener la facilidad, a veces no es posible tenerlo, pero en la medida que se tenga
la facilidad de tener un oftalmoscopio y la destreza para poder hacer un buen fondo de ojo que permita ver si hay alteraciones a nivel de la retina que puedan ser indicadas por retinopatía hipertensiva. Y ese hallazgo al examen físico que sugiera retinopatía hipertensiva le va a sugerir a usted que ese paciente tiene ya un órgano blanco afectado y por consiguiente eso apoya el diagnóstico de hipertensión y a la vez apoya el pronóstico de que el paciente es un paciente de alto riesgo porque ya hay evidencia de lesión de órgano blanco. Si también cuando hace el examen físico usted encuentra signos que sugieran hipertrofia ventricular izquierda y al examen físico básicamente el dato de eso lo va a sugerir desplazamiento del punto de máximo impulso de sus coordenadas habituales, ya eso le va a sugerir cardiomegalia y muy posiblemente esa cardiomegalia va a estar a expensa de dilatación ventricular izquierda. Entonces estamos hablando del diagnóstico clínico de cardiopatía hipertensiva por hipertensión arterial. Adicionalmente, el examen físico, si usted encuentra un soplo sistólico aórtico sugerente de esclerosis aórtica o presenta la presencia de un cuarto ruido cardíaco, un ruido adicional que antecede al primer ruido, Kentucky, como les había mencionado el otro día, un primer ruido que antecede al primer ruido, entonces usted concluye que ese ruido adicional es un cuarto ruido, entonces ya por clínica la presencia del cuarto ruido le va a sugerir a usted que ese paciente tiene alteración en la relajación o alteración de la fase diastólica, que es uno de los primeros cambios o los cambios más incipientes que se producen en un paciente que tiene cardiopatía hipertensiva. Así que por clínica, por el examen físico, ese hallazgo significaría eso y ya le está diciendo que hay afectación de órganos blancos. Si también hay un segundo ruido reforzado y metálico a nivel del foco aórtico, hablando de que en efecto también hay algún grado de afectación cardíaca. Por otro lado, si usted encuentra, por ejemplo, una persona obesidad central, acné y mucho sobre todo en una mujer que no debiera tener hirsutismo, ese hallazgo al examen físico le puede sugerir la posibilidad de masculina en una mujer y la causa va a ser muy probablemente un tumor productor de hormona sexual masculina. El síndrome metabólico, que es un síndrome adquirido en el cual hay aumento de perímetro abdominal, aumento de la cintura por depósito de grasa abdominal excesivamente, y la forma de corroborar esa presencia de esa grasa abdominal en exceso es midiéndose la cintura y encontramos que una paciente de sexo femenino tiene más de 85 centímetros de cintura y un hombre tiene más de 103 centímetros de cintura, ya eso va apoyando el diagnóstico clínico de que el paciente tenga síndrome metabólico. En el síndrome metabólico hay obesidad, sobrepeso, obesidad central, ustedes me van a decir, pero el internet está fallando. Voy a volver a compartir pantalla nuevamente para ver si podemos avanzar un poquitito, porque ya se nos está acabando el tiempo. Doctor, cuando usted Dígame. estaba empezando a hablar de lo de la obesidad, se le había ido el audio. Ok, gracias. Para repetirles entonces, debo estar compartiendo pantalla. Sí, cuando hay obesidad, la forma más sencilla para saber si su paciente, tiene síndrome metabólico, mida de la cintura. Una mujer y tiene más de 85 centímetros de cintura, o si es un hombre y tiene más de 103 centímetros de cintura, usted puede decir que tiene obesidad abdominal y ese es un componente del examen físico que debe apoyar su diagnóstico de síndrome metabólico, porque ahí lo que le está diciendo eso es que tiene aumento de grasa abdominal y esa grasa abdominal juega un papel como si fuera una glándula productora de hormonas. Se van a liberar sustancias vasoactivas, sustancias mediadoras, que a la postre lo que van a hacer es producir inflamación que va a lesionar el endotelio vascular y por ese mecanismo se va a producir la presión arterial. Esto es un síndrome adquirido que está
yo diría en la evolución de lo que posteriormente va a ser, años más tarde, la aparición o el desarrollo de la diabetes. Yo me atrevería a decir que por los cambios que se dan a nivel del metabolismo, que van a provocar inicialmente obesidad con síndrome metabólico, con alteración del metabolismo de los glúcidos y de las grasas inicialmente, eso va a evolucionar. Es un estadio previo, en mi humilde opinión, de la evolución de lo que posteriormente será en 10 años para desarrollar diabetes. Entonces, la presencia del síndrome metabólico es un factor de riesgo para diabetes y un factor de riesgo para que el paciente desarrolle hipertensión. Y ambas condiciones son factores de riesgo cardiovascular mayores, además de ser enfermedades independientes, pues son factores de riesgo mayor de enfermedad cardiovascular. Así que si usted tiene un paciente obeso y que tenga un perímetro abdominal aumentado, considere ese diagnóstico dentro de su diagnóstico como ayudante de la hipertensión arterial. Doctor, dígame. ¿Puede subir un momentito la diapositiva, la presentación? Cuando se refería a el tema del perímetro, ahí excluyo el tema de la edad. O sea, independientemente de la edad que tenga en un adulto, si cumple con de la edad del paciente, sí, por supuesto. Por supuesto. Ahí no influiría. Igual, si tiene un aumento de perímetro abdominal, ya sea joven, adulto o adulto mayor, ahí ya estaría usted sospechando, tiene un elemento fundamental para sospechar el diagnóstico de síndrome metabólico del paciente. Correcto. Gracias, así que ustedes pudieran hacer el ejercicio, cada uno medirse su cintura, y si está por arriba de esos valores, debe considerar que entonces tiene un poquito más de grasa abdominal de la que debiera tener, y para que empiece a tomar las medidas necesarias para disminuir esa grasa abdominal, porque esa es la grasa abdominal que a la postre le va a favorecer el desarrollo de enfermedades como diabetes y como hipertensión arterial en los años venideros. Así que es algo que ustedes pudieran ir viendo cada uno individual. Dígame. En el caso de estas personas que tienen este tipo de cuerpo, que es la cintura es pequeña, que no tienen mucho abdomen, pero que sí tienen como sobrepeso. Esas personas tendrían la fortuna de no tener entonces mucha grasa abdominal localizada. Que es la grasa abdominal sobre todo, porque si tienen grasa en el resto del cuerpo, es cierto que no es conveniente tenerla, pero si hablamos de cuál es peor, la grasa abdominal es peor porque, como les decía hace un rato, la grasa abdominal tiene la particularidad lógica productora de sustancias que son las que van a perjudicar el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares. Esa es la grasa que es la peligrosa, o la más peligrosa, por decirlo mejor, desarrollo de enfermedad cardiovascular. La grasa que tengamos a nivel del abdomen, ahí en el área de ombligo hacia abajo, ¿no? En el abdomen. Y la que hace que protruya la cintura del paciente. Entonces les decía que estas son precursores de enfermedades más complejas como la diabetes, que es un factor de riesgo mayor. De hecho, la diabetes se considera tan importante que un paciente diabético estaría al mismo nivel de un paciente que ya tuvo un infarto en cuanto a la estratificación de riesgo de un infarto de miocardio o ataque al corazón. Por lo cual esta obesidad condiciona o favorece la hipertensión. Está básicamente mencionando aquí aumento de volumen plasmático, que va a provocar aumento del gasto cardíaco, lo cual va a producir hiperinsulinemia, y ese exceso de insulina va a estimular la producción de catecolamina y va a estimular el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona también. O en una palabra, el funcionamiento del simpático adrenal, ¿no? Actuando como lo trato de esquematizar en esta diapositiva, donde la resistencia a la insulina del síndrome metabólico produce hipersecreción de insulina, que va a favorecer liberación de hormonas catecolaminéricas, por un lado, va a favorecer la reabsorción de agua y sodio, aumentando el volumen plasmático y por consiguiente aumentando la presión, y a nivel también de las células musculares lisas se va a favorecer el crecimiento de células musculares que van a producir
de la pared vascular, favoreciendo la tendencia a vasoconstricción o aumento de la resistencia vascular periférica. Esta otra diapositiva donde muestra que la hiperinsulinemia por diferentes mecanismos, activando la actividad simpática, favoreciendo la reabsorción de sodio a nivel renal, favoreciendo la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y dañando el endotelio, produciendo disfunción endotelial, van a provocar que se perpetúe y se empeore la hipertensión arterial. Esto ya lo mencionamos en relación a la patogenia, la pérdida del ajuste normal de los sistemas regulatorios. Se desajustan todos y cada uno más que otro, o todos en forma simultánea, y van a provocar al final que el paciente desarrolle hipertensión. Y hay factores inductores, como le había mencionado, que son los factores genéticos por los cuales usted puede tener una tendencia familiar. Si usted vive en una familia donde el lado materno todos son hipertensos, solo por ese dato, usted tiene riesgo mayor de desarrollar hipertensión arterial en algún momento de su vida, lo cual indicaría que usted esté monitoreando su presión arterial, cosa de que cuando empieza a aparecer signos elevadas de presión, usted pueda atacarlo lo más pronto posible, para así poder evitar las complicaciones. Aquí están, en esta diapositiva, les detallo algunos de los genes que tienen que ver en la fisiopatología de la hipertensión, y esos genes actúan a diferentes niveles. A nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a nivel del sistema renal, a nivel de la función endotelial, a nivel del estrés oxidativo, y cada uno por mecanismos distintos va a provocar que se mantenga en forma sostenida la presión arterial elevada. El cambio de vida en las mujeres, la pérdida de hormona sexual femenina, también que contribuye a que la mujer en el cambio de vida o en la perimenopausia llegue a desarrollar hipertensión. Y básicamente lo que sucede ahí es aumento de actividad simpática y aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De la fisiopatología, como lo ven en esta diapositiva, donde la angiotensina actúa a diferentes niveles, a nivel de vaso sanguíneo produciendo vasoconstricción, a nivel del sistema nervioso central produciendo retención de líquido, aumentando la sed, aumente la ingesta de líquido, a nivel de riñón, favoreciendo la reabsorción y retención de sodio, que todo eso va a provocar aumento de líquido, que va a provocar aumento del gasto cardíaco. Esta es la diapositiva donde más o menos se explica lo mismo, actuando a diferentes órganos y sistemas, provocando pues aumento de los parámetros que tienen que ver con la presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Y como consecuencia de la hipertensión, como les había dicho, vamos a tener diferentes grados de lesión en los órganos blancos, cerebro, retina, corazón, riñón. Y se me olvidaba otro órgano blanco, el vaso sanguíneo como tal, si lo consideramos como un órgano también blanco. Y esas repercusiones de la presión arterial a nivel del corazón van a hacer que un paciente de un hipertenso, y aquí se aplica la frase que menciono, tenga cambios a nivel estructural y funcional del corazón, llevar a desarrollar el síndrome de insuficiencia cardíaca. De ahí que la frase que yo utilice de que el hipertenso de hoy es el falluco de mañana, para hacer referencia de el paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca años después del diagnóstico. Esa es una de las repercusiones. A nivel de las arterias se va a producir lesión que puede producir a nivel de arterial periférico, de otros factores concurrentes, enfermedad arterial periférica, aneurisma de aorta, todo mediado por hipertensión, complicación de la hipertensión. A nivel de riñón, todos los cambios que se van a producir a nivel anatómico, estructural y funcional que van a provocar que el paciente caiga en el estadio más avanzado de la enfermedad renal, que es la insuficiencia renal. Y a nivel del sistema nervioso, todas las cosas que pueden pasar, enfermedad cerebrovascular, microaneurismas, microinfartos, aterosclerosis, se va a favorecer la aterosclerosis a nivel vascular cerebral y a nivel sistémico, ojo, pero hablando específicamente del sistema nervioso, se va a producir lo que se conoce como demencia vascular o demencia multiinfarto, con repercusión de la hipertensión arterial en la edad de adulto joven. Entonces, haciendo un pequeño repaso, si hablamos de la etiología, en el 90% de los casos no se conoce la causa. Hay un 5 a 10% de los casos en los cuales sí se puede identificar una causa que genera la hipertensión, y entonces entraríamos en lo que se conoce como hipertensión arterial secundaria. Y en cuanto a la epidemiología, como les decía, es una enfermedad que tiene altísima prevalencia,
más de la que quizás nos imaginemos, al punto de que se ha hecho lo que se conoce como la regla de los 50, que significa más o menos algo como esto. La mitad de la población anda por ahí caminando por la calle muerta de la risa, tranquilo, y tiene la presión alta. De esa mitad de la población que tiene la presión alta, la mitad sabe que tiene la presión alta y la otra mitad no lo sabe. De esa que lo sabe, la mitad recibe tratamiento y la otra mitad no recibe tratamiento adecuado. De la que recibe tratamiento, la mitad no alcanza las metas de control de presión arterial y la otra mitad puede que las alcance, lo cual le permite hacer referencia de que hay unos millones de pacientes que andan con la presión arterial elevada sin control, aún sabiendo el diagnóstico, sin lograr las metas que buscamos para reducir el riesgo de complicaciones. En cuanto a la evaluación del paciente, como le digo, el diagnóstico, el pilar fundamental del diagnóstico se basa básicamente en la toma de presión arterial en forma repetida y en la que encontramos niveles elevados de presión arterial en forma repetitiva como tendencia. Y una vez hecho el diagnóstico de hipertensión en forma simultánea, usted debe buscar en el su examen físico evidencia de lesión a órganos blancos, al igual que en los estudios de gabinete esenciales necesarios para evaluar por esa posibilidad de lesión a órganos blancos. Vamos a ver, a continuar por aquí, ya se nos está acabando el tiempo. Y esta diapositiva lo que esquematiza es eso mismo, cómo factores neurohormonales inciden en el control del tono vascular y que a la postre, cuando hay desequilibrio orientado hacia vasoconstricción, vamos a tener entonces el desarrollo de hipertensión arterial. Y esta diapositiva ya se las comenté de la etiología, causas primarias o esenciales, causas secundarias. Aquí dentro de las causas secundarias, como les había dicho, tumores productores de hormonas, enfermedades renales de nacimiento, uso de medicamentos que también pueden ser causas secundarias, como por ejemplo orales que pueden provocar aumento de la síntesis de angiotensinoides. Por ese mecanismo se puede hacer que actúe en forma desajustada el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Los glucocorticoides también tienen un efecto hipertensivo, ya que producen retención de sodio y agua, y tratamientos quimioterapéuticos y sustancias tóxicas como la cocaína y el alcohol también pueden provocar secundariamente aumento de la presión, y son factores que hay que tener en cuenta como determinantes para que se desarrolle o no hipertensión arterial en un paciente. Dentro de las causas secundarias, las más frecuentes, dentro de lo infrecuente, por decirlo de una forma, son causas renales. Así que en todo paciente que usted quiera hacer una investigación racional, buscando causas secundarias, no debe quedar por fuera la investigación o los estudios de imagen o estudios de funcionamiento renal para buscar si hay algún problema renal que sea la causa secundaria de la hipertensión. Causas mecánicas, como ya les mencioné, la coartación de la aorta, y causas endógenas, tumores productores de hormonas a diferentes sitios y también está una condición muy especial cuya etiología todavía no se conoce, puede ser una causa secundaria de la hipertensión arterial en una condición muy específica y relacionada al embarazo. Esto ya lo dijimos, vamos a seguir. Entonces, lo que se hace una vez que se confirma el diagnóstico, quiero reiterarlo, confirmar el diagnóstico y a su vez se busca datos de lesión a órganos blancos que permitan identificar la severidad del paciente hipertenso que tenemos, y básicamente se clasifica al paciente en tres grupos: de alto riesgo, moderado riesgo y de bajo riesgo, en los cuales esta estratificación nos permite definir que la agresividad con que tenemos que tratar al paciente para evitar que no se nos complique, ¿no?, con complicaciones mayores. Esta es una nefrona para recordarles que uno de los órganos que tenemos que buscar es el riñón dentro de las causas secundarias. Y aquí se pueden presentar tres tipos diferentes de casos. Y viendo esto, vamos a hacer un repaso rápido y creo que aquí vamos a ir terminando. Ya lo veremos a continuación la siguiente vez que nos reunamos. Por ejemplo, se puede dar el caso clínico de un paciente que ya es conocido hipertenso, diagnosticado hace 20 años, y con buen control
dos antihipertensivos que lo tienen bien controlado y el paciente es buen adherente al tratamiento. En sus controles se mantiene la presión normal dentro de las metas que estamos buscando, pero súbitamente en los meses previos, 2 meses previos a la evaluación, el paciente manifiesta que ha cursado con elevación sostenida de la presión a pesar del tratamiento antihipertensivo que ya lo tenía controlado previamente. Entonces, este dato obliga a agregar antihipertensivos adicionales, incluso a agregar hasta 2 medicamentos antihipertensivos adicionales a los 2 que ya tenía el paciente, y aún así persiste hipertenso. En este caso, un paciente controlado con un tratamiento establecido, adherente, que si causa en forma súbita, inexplicable, se pierde el control de la presión arterial y se mantiene hipertenso, en este caso usted tiene que buscar causas secundarias, y dentro de las causas, en este grupo de edad, estaría la estenosis de arteria renal y la estenosis aterosclerótica por arteria renal, lo cual va a producir liberación de renina, desajuste del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por ese mecanismo el paciente va a cursar con hipertensión a pesar del tratamiento antihipertensivo establecido. Este es un caso. Y al tratar la estenosis de arteria renal, es probable que el paciente vuelva a su control habitual con normalización de la presión y que se pueda retirar los antihipertensivos que se agregaron cuando cursó con la presión arterial elevada. También podemos encontrar otro caso de una mujer con sobrepeso, gordita, a quien en evaluación, ya que desea bajar de peso, se le encuentra que tiene cifras elevadas de presión. Pudiera ser la obesidad y el síndrome metabólico de la hipertensión que le está atacando a 22 años. Esa es una causa, pero cuando vamos al examen físico nos encontramos que además de la obesidad central, la paciente tiene hirsutismo. Y es una paciente como lo que veríamos como esta. Entonces, en este caso, debe considerar causas secundarias como tumores productores de hormonas. Y otro caso, un tercer caso, para ir terminando ya, al paciente varón de 55 años, fundador, ejecutivo de empresa, quien acude por cuadro clínico de cefalea occipital de hace varias semanas. Y afortunadamente esa sintomatología fue la que motivó que el paciente buscara atención médica. Les vuelvo a hacer la observación que muchas veces el paciente cursa completamente asintomático y no busca atención médica, entonces el diagnóstico no se hace oportunamente. En este caso, afortunadamente, el síntoma de cefalea y cefalea occipital motivó la consulta, y cuando el paciente, adicional también, zumbido de oídos, y cuando el paciente es evaluado, la presión arterial está en 190, 106, francamente elevada en el consultorio, sin otros hallazgos al examen físico, punto de máximo impulso en el lugar donde debe estar, quinto espacio intercostal con la línea clavicular, examen cardiopulmonar sin hallazgos contributorios, examen abdominal igualmente sin hallazgos contributorios. Entonces, en este caso, que no hay evidencia de lesión de órganos blancos, se pudiera considerar como diagnóstico de trabajo inicial hipertensión arterial esencial. Pero por tener una cifra de presión tan elevada, ese paciente, además de instalar tratamiento no farmacológico, usted tendría que instalar un tratamiento farmacológico más adelante en la cápita de tratamiento. El paciente, además de diagnosticar hipertensión, simultáneamente hay que evaluar el riesgo que tiene el paciente. Poder mejorar todos los parámetros que están alterados y mejorar el pronóstico y la vida del paciente. Entonces, en el plan de trabajo que se hace, también se le hacen exámenes de gabinete complementarios para tratar de estratificar el riesgo y tratar de estratificar la lesión de órganos blancos, y en los casos en los cuales haya sospecha de lesión secundaria, entonces se buscarían estudios más sofisticados para descartar esas causas secundarias. Para la determinación de la presión arterial hay que utilizar un manguito adecuado que vaya consono con el tamaño del brazo del paciente. Evitar usar mangos pediátricos para población adulta, evitar usar mangos para pacientes delgados en pacientes obesos, porque todas esas presiones arteriales van a ser alteradas. Utilizar mangos adecuados, gruesos, de gran tamaño para un paciente que sea obeso y que tenga el brazo grueso, para que los valores que usted vaya a tomar sean valores más fidedignos. Hay que medir la presión en pacientes sentados en reposo, después de un largo periodo de reposo que puede ser media hora, sin que haya fumado, sin que haya tomado bebidas como café, ni bebidas alcohólicas, ni por supuesto sustancias ilícitas como drogas.
Ahí se le toma la presión al paciente y lo que usted debe hacer es tomar la presión en varias ocasiones y tomar la presión en ambos brazos, ¿no? Para ir descartando la posibilidad con esa maniobra de que el paciente tenga coartación de aorta, por ejemplo, y de paso para ir viendo cuál es la tendencia de presión. Estos son todos los requisitos que se necesitan para la determinación correcta de la presión arterial. Todo esto se lo voy a pasar para que lo revisen. Y también considerar la posibilidad de que el paciente tenga hipertensión enmascarada o hipertensión de consumo. Para lo cual, si se sospecha eso, dentro del abordaje del paciente se podría hacer un monitoreo Holter ambulatorio de presión arterial. Es un aparatito que es un brazalete que se le coloca en el brazo del paciente y le va a tomar la presión cada media hora durante el día y cada hora durante la noche y va a permitir que usted tenga un recuento de la cifra de presión que maneja presión en las 24 horas que se le colocó el dispositivo del monitoreo de presión arterial. ¿Y cuáles son los valores normales? Durante el día la presión no debe ser mayor de 135/85 y durante la noche la presión no debe ser mayor de 120/70. Si su paciente mantiene valores en más de la mitad del tiempo por arriba de esos valores, entonces usted está confirmando el diagnóstico de que el infecto del paciente es hipertenso. Y el promedio de todas las tomas del día no debe ser mayor de 130/80. Entonces aquí hay una clasificación para ir cerrando ya de esta Sociedad Internacional de Hipertensión que me gusta porque tiene varias cosas importantes e interesantes que debemos mantener y conocer. Por un lado, nos dice que el nivel óptimo de presión debe ser menos de 120 de sistólica y menos de 80 de diastólica. Ese es un dato. Por otro lado, el nivel de hipertensión se considera igual o mayor a 140 de sistólica, igual o mayor a 90 de diastólica. Y a partir de ahí empieza a hacer una estratificación por grados, leve, moderado y severo. El grado 1 de hipertensión es si el paciente tiene una presión 140 a 159 y o presión diastólica entre 90 y 90. El grado 2 sería hipertensión moderada, en la que su paciente tiene más de 160 de diastólica, pero menos de 180. Perdón, sistólica y menos de 180 de sistólica. Y igual a 100 hasta menos de 110 de diastólica. Ese es el estadio 2 de hipertensión de grado moderado. Y el estadio 3, que es el grado severo de hipertensión, es cuando el paciente tiene igual o mayor a 180 de sistólica, igual o mayor a 110 de diastólica. Y en este grupo, grado 3 de hipertensión severa, como veremos más adelante, sería un punto de corte arbitrario que sugeriría para consideración de un diagnóstico de crisis determinado que mantenga niveles de presión por arriba igual o mayor de 100, mayor a 110 de diastólica. Eso tiene consideraciones que veremos más adelante en relación a las crisis hipertensivas, pero a nivel de este valor es que se pudiera considerar el diagnóstico de crisis hipertensiva en forma un poquito, digamos, tomado en forma subjetiva. Y adicional, lo otro que menciona esta clasificación es que introduce el término de hipertensión sistólica aislada, en la cual el paciente cursa con presión sistólica por arriba de los niveles permitidos, con una presión diastólica por debajo de 90. Y esa hipertensión sistólica, que antes no se le prestaba mucha atención, hay que prestar atención y requiere darle tratamiento, porque la hipertensión sistólica aislada implica un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cerebrovascular específicamente. Y el grado 1 es cuando la presión sistólica es mayor a 140, pero menor de 160, y el grado 2 es cuando la presión sistólica es mayor o igual a 160. Así que esto es importante recordar esta escala. Hay por ahí tablas de clasificación de hipertensión, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también hay en la Sociedad Americana de Cardiología, en la Sociedad Europea de Cardiología. Si les guste más, les va a ayudar para el diagnóstico, porque hay pautas establecidas de tratamiento según la sociedad y según la escala que usted utilice. Al final lo que buscamos es el control adecuado, eficiente y efectivo de la presión arterial para evitar las complicaciones.
Hay poblaciones especiales. Les había dicho que el punto de corte es 140 o más de sistólica y 90 o más de diastólica para considerar hipertensión según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el paciente diabético, en grupos especiales y nefrópata, se considera hipertensión por arriba de 130 de sistólica y por arriba de 80 de diastólica. Aquí son más estrictos porque si ya están estas dos enfermedades instaladas en el paciente, ser más estricto y más agresivo para alcanzar los niveles de presión más bajos posible. Como les decía en la presentación, hipertensión produce más daño renal y más daño renal produce más hipertensión. Entonces, lo que se busca con eso es romper ese círculo vicioso de daño renal que produce hipertensión y que más hipertensión produce más daño renal. Y estas condiciones se dan tanto en el diabético como en el nefrópata. El diabético va a desarrollar nefropatía diabética en algún momento. Por eso es que este es un grupo especial. Estos son los exámenes básicos que se le piden de química, examen de orina para valorar el funcionamiento renal, azúcar, perfil lipídico, y se le pide como examen básico en toda consulta de un paciente hipertenso inicial un electrocardiograma. En el caso de que se sospeche causa secundaria, entonces ya pedimos exámenes más sofisticados, pedimos ecocardiograma, pedimos Doppler de arteria renal o tomografía o angioresonancia de arteria renal buscando estenosis de arteria renal, medimos hormonas como ácido vanilmandélico, metanifrina para buscar el diagnóstico de fibrohomocitoma, medimos niveles de aldosterona en sangre y hacemos tomografía suprarrenal buscando tumores suprarrenales productores de hormonas, y también pedimos la polisomnografiá ya que se ha encontrado que el síndrome de apnea obstructiva del sueño también constituye un factor predisponente o precipitante para el desarrollo de hipertensión, y también contribuye un factor precipitante para que no se alcance el control de hipertensión arterial en un paciente hipertenso mientras no se trata el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿qué tiene que hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño? Dar tratamiento a ese síndrome, y con eso se ve que los pacientes que eran rebeldes al tratamiento antihipertensivo se logran controlar mejor. Y la angiografía, que es otro estudio invasivo para ver, por ejemplo, los lechos vasculares, y si uno quiere ver si hay estenosis de arteria renal, como le mostré en la diapositiva anterior. Quedemos hasta aquí. El electrocardiograma juega en la evaluación de un paciente hipertenso, pero tengo que decirles para finalizar que especificidad y baja sensibilidad. Usted puede tener un paciente hipertenso y que todavía no se manifiesten cambios a nivel de electrocardiograma. Por otro lado, si hay cambios que son afectación cardíaca por hipertensión, la especificidad es alta y apoya el diagnóstico de que entonces su paciente tiene cardiopatía hipertensiva, pero estos cambios aparecen tardíamente. Cuando usted los vea, eso le puede dar una idea de que hay por lo menos 10 años de evolución de hipertensión en ese paciente, por lo menos 10 años. Dicho este comentario, no sé si hay alguna pregunta o algo, porque yo creo que ya por cuestiones de tiempo y por la hora, yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí y continuaríamos posteriormente esta clase que me parece supremamente importante porque es una patología que como médicos debemos manejar de la mejor forma posible. Y otra patología que igualmente debemos manejar de la mejor forma posible es la diabetes. Así sea que no queramos ser endocrinólogos, que no queramos ser cardiólogos, esas son dos enfermedades que el médico de atención primaria tiene que tener conceptos básicos, fundamentales, lo más claro posible para dar el mejor tratamiento a sus pacientes. Saber cuándo referirlo al especialista. No sé si hay... No, doctor. No, profe. Entonces, en virtud de la hora que ya estamos bordeando las 10 de la noche, que desearle feliz noche y nos estaremos viendo la próxima vez. Y aprovecho el comentario para mandarles una reflexión de si tenemos la posibilidad de volver a dar clase este domingo, porque si no se han dado cuenta, lo que estoy tratando de buscar es en cuanto a las clases que no se habían dado lo más rápido posible y aprovechando las oportunidades de la mejor forma posible. Para que lo piensen, si estarán en disponibilidad de que demos clase nuevamente el domingo, una hora más temprana, por supuesto, puede ser 6 de la tarde o 7 de la noche, de 7 a 9 o 6 a 8, según lo que ustedes escojan.
Así que les dejo esa pregunta y después ustedes me dirán a través del chat. Así que hasta aquí, buenas noches, feliz noche y nos estaremos viendo en la próxima. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Hasta luego, que descansen. Hasta